Gracias. Bien, buenos días a todos. Voy a presentar parte de las muestras de lo que se trabajó con respecto al proyecto, sin antes ponerlos en antecedente de qué es lo que estaba o lo que estoy realizando para efectos de contextualizar el avance, si es que lo hubo, y bueno, para que ustedes valoren. Voy a compartir pantalla para efectos de revisión. ¿Me confirman si ya estamos viéndola? Sí, ya se ve. Sí, ok. Bien, gracias. Bien, el trabajo es trazabilidad escolar de alumnos en educación media superior en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 47, como complemento a la permanencia escolar utilizando tecnologías semánticas. Bien, les digo, voy a poner en contexto. Esta parte es un proceso en donde se inicia con una asignación académica a un maestro, elabora su planeación académica, obviamente durante cierto tiempo, antes del primer parcial, el alumno entrega exámenes, registro de asistencia, participaciones, y el docente se encarga de valorar todos estos pequeños elementos que se van produciendo durante un periodo parcial, que hablamos aproximadamente de un mes o mes y medio según el calendario. Entonces, al término del primer parcial, se entregan el resultado para este alumno. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero mencionar? Durante el semestre, voy a hablar del proceso general. Durante el semestre existe el departamento de lo que es la dirección, subdirección académica, el departamento de servicios docentes. Ellos elaboran la estructura o la planeación académica de las materias y los grupos, cómo van a estar conformados. Se lo entregan al docente y el docente posteriormente, una vez con su carga académica, existe una plataforma que se llama Herramienta Digital de la Planeación Didáctica a nivel nacional, donde se cargan la planeación didáctica del docente. Posteriormente entra otro actor que durante un parcial que acabo de mencionar, que existe un periodo de tiempo donde participa con exámenes, entregas de asistencia o cuestiones de registros que le van a producir una calificación. Una vez que se produce esta calificación, se graba en un sistema que se llama CISEMS, que también es una plataforma nacional que permite a todos los 480 planteles de DGETI estar integrados aquí. Ok, para esto, la dirección, subdirección académica, una vez terminado el parcial, hace las revisiones, entran los coordinadores de tutorías, tutores grupales, el departamento de servicios escolares y hacen análisis, ya llamaría yo análisis forenses, donde después de aplicada la calificación se está analizando por qué reprobó el alumno. Se establecen estrategias, se analiza, pero a final de cuentas está una vez aplicado el parcial. Vamos a suponer que ya tenemos un siguiente parcial, vamos para el tercer parcial y otra vez se captura en calificación y es entonces cuando se vuelve a analizar la información hasta obtener el producto que es la calificación final del periodo. En este esquema, esto es importante mencionar de que lo que se pretende es tener un registro previo, un elemento previo para poder conocer qué es lo que está entregando el alumno, qué es lo que está haciendo el alumno antes de que se aplique la calificación parcial. Para esto existe un elemento que son los productos entre el docente y el alumno, que son los que te van generando en sí la evaluación. Bien, quiero comentar que referente a esta parte de los productos, es un elemento que no se considera, que no se toma en cuenta. Es decir, ¿para quién? Para la parte administrativa, para la parte de control. Esto que está aquí es de que una vez que durante 16 semanas oficiales, ¿verdad? Se está programando los productos. Yo hice una propuesta, ¿verdad? De una asignatura, donde esa asignatura puede tener 4 horas a la semana. Como son 16 semanas oficiales, es posible que se cuente por un alumno 32 asistencias, con 30 evidencias y con 3 exámenes. Entonces, en un alumno serían 65 aspectos de control. Ok, supongamos que tengo una asignatura y tengo 5 grupos. De esos 5 grupos, cada grupo son 4 horas a la semana.
En total tengo 39 grupos, 39 alumnos en un grupo. Si yo utilizo estos valores que estoy representando acá, yo tendría 6,240 asistencias con 5,850 evidencias y con 585 exámenes. Entonces estos puntos de control serían 12,675. Esto es un supuesto. O sea, simplemente es una idea para representar qué es lo que sucede durante este parcial para efectos de poder obtener la calificación del alumno. Este diagrama voy a representar esto que acabo de mencionar, en donde, por ejemplo, yo tengo el plantel tiene un grupo, este grupo tiene asignados 7 asignaturas, ahora sí que tiene 7 asignaturas, y esto que ven aquí son esos productos o esas evidencias que van a generar este puntito que viene siendo mi parcial. Entonces, este es el primer parcial. Esta asignatura genera un segundo parcial y genera evidencias para un tercer parcial. Por lo tanto, si yo hablo, por ejemplo, de que el punto rojo es la calificación parcial, los puntos verdes, las asistencias, los puntos morados son los trabajos, participaciones y prácticas, y los puntos naranjas son tareas extra clase. Entonces, esto sucede para cada una de las asignaturas. Cada una de ellas tienen evidencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy teniendo un registro y varios puntos, todos estos puntos, me van a formar una línea. Esta línea puede ser un elemento ya sea de calificación, de asistencia, trabajo o tarea extra, ¿no? De esta clase. Esto que ven ustedes aquí vendrían siendo las evidencias y el punto rojo es el parcial. Lo que sucede es que el docente obtiene estos productos a través de las entregas del alumno y obviamente esta evidencia es la que casi nunca se utiliza o casi no la tenemos a la mano. El punto es de que existe el extremo de que aunque tengan cierto número de evidencias, a veces existe el extremo de que le aplicamos un 0. O sin tener evidencias le aplicamos un 10. Entonces, esto es un elemento importante. ¿Cuántos alumnos reprueban por la línea de inasistencias? ¿Cuántos reprueban por la línea de trabajos extra clase? Entonces, lo que se pretende es buscar un mecanismo para hacer un elemento preventivo a esta evaluación y obviamente el recopilar este conjunto de evidencias. Bien, por recordar un hecho, tenemos un elemento que es un alumno. Este alumno tiene ciertas relaciones que tienen un significado. Un alumno cuenta con una matrícula, un alumno tiene un grupo, su tutor es Pérez Romero Luis, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se representaría un individuo con sus propiedades de datos. Aquí este es otro ejemplo donde viene el grupo y tiene ciertos elementos que lo identifican. El grupo tiene una especialidad, tiene un turno, una cantidad de alumnos inscritos, tiene un semestre y tiene un grupo. Ahora, la relación que existe entre este nodo que se encuentra aquí y este viene siendo este punto central. Esto fue lo que se presentó, aquí lo tengo con fecha del 7 de agosto, que fueron los elementos a considerar, mis elementos teóricos a considerar, tomando en cuenta que se implementaría una web semántica, con elementos de teorías semánticas. Esto que ven aquí viene siendo un proceso del que ya expliqué, se le asigna al docente la carga académica, y existe una plataforma que se llama planeación didáctica. Esta planeación didáctica, ¿cómo decir? Tenemos fecha límite como maestros, 10 días para poder entregar nuestros resultados, perdón, nuestra planeación académica. Y si hablamos de 10 días en 5 grupos, imagínense cuántos elementos de control ya se nos fueron en este punto. ¿Qué es lo que contiene la planeación académica? Contiene los registros, contiene la información de las tareas y actividades con las cuales vamos a evaluar el alumno. Por ello, se tuvo que aplicar algo preventivo para que durante el periodo parcial, desde el primer día de clases, se lleve el registro de las asistencias que identifiquen la participación del alumno o su inasistencia en caso de que no asista. Entonces, por mencionar, existe la planeación didáctica, tiene generado 2 subsistemas, cada subsistema con su plantel y con sus maestros. Y, por ejemplo, en este caso tenemos el sistema de DGETI con sus planteles y cada plantel con sus N maestros. Esto es una representación porque ahorita voy a explicar
de esta planeación didáctica, en qué interactúa en este proceso. Entonces, comentaba aquí que en el plantel yo tengo mis alumnos y en el caso de Planeadic tengo mis docentes, perdón, que están aquí, son los azules, y tengo mi planeación donde esta planeación por parte del docente es cargada en la planeación de Planeadic, en la plataforma, y posteriormente el objetivo que pretende este proyecto es generar una tabla RDF que va a contener la parte semántica o elementos web que ya tienen sentido, que tienen información que es útil para poder explotar esos datos. El objetivo es que a través de un modelo de trazabilidad poder tener acceso a este RDF. Ahora, yo tengo mis alumnos y obviamente este tiene su mecanismo o existe un control para poder registrar esos trabajos, participaciones, asistencias, y de alguna forma estos recursos RDF deben de tener relación con los planteles y con los nombres de los maestros que se empiezan a generar desde este punto. Entonces, esta parte fue lo que presenté en su momento en el seminario 2, donde, bueno, se explotaría a través de consultas para poder obtener información de lo que se está generando en el plantel. Bien, aquí voy a explicar que estoy trabajando con Methodology o la metodología, donde tiene elementos de gestión. En gestión tiene la planificación, el control, aseguramiento de calidad y la parte de desarrollo para poder generar una ontología. Bien, esto que está aquí en la parte de gestión, terminado el seminario 2, fui a la Ciudad de México, a la Subsecretaría de Educación Media Superior, en el área de coordinación de programas de optimización de la infraestructura. Ellos, esta pantalla me la presentaron ellos, donde tenían o tienen su proyecto que se llama Sistema Articulado de Información. El punto es que esto que ven ustedes aquí, cada círculo vienen siendo los subsistemas, que viene siendo de GETI, Prepa en Línea, CONALEP, COLBACH, COSDAC, lo que viene siendo DGB. Todos estos, cada uno, así como lo ven, son un mundo que cada uno de ellos tiene sus propios elementos, sus sistemas de control escolar, sus sistemas de planeación didáctica, sus sistemas de gestión de indicadores. Y obviamente cuando la SEMS, la Secretaría de Educación Media Superior, requiere información, se los puedo comentar ahorita que estamos trabajando, para poder organizar una mesa, un foro, tienen que hacer formularios porque no tienen la información concentrada de todos sus docentes, de todos a nivel nacional. En una mesa vamos a participar, por ejemplo, en un área que es comunicación, hay 9,000 docentes registrados. En una mesa que se llama Cultura Digital hay 4,000. ¿Qué quiere decir? Que la SEMS está buscando el mecanismo de cómo poder administrar esta información, ya que cada subsistema tiene su propia identidad y tiene su propia forma de trabajo. Ok, el objetivo, bueno, en esa asistencia hacia México, me otorgaron la base de datos de planeación didáctica. ¿Para qué la necesito? Esta base de datos que me dieron tiene 878 planteles registrados. Son 460 de DGETI y tienen 418 de DGETA y CM. Tienen 34,868 docentes, de los cuales 25,617 pertenecen a DGETI y 9,251 pertenecen a DGETA y CM. Dentro de los planes académicos que ellos guardan, tienen 259,119 planeaciones didácticas, de las cuales, a su vez, tienen registradas 1,964,516 actividades. Esta base de datos es importante porque es mi punto de partida donde están los planteles. Si la pretensión de mi tema es efectuar la trazabilidad de lo que viene siendo mi proyecto para darle secuencia al alumno, qué está sucediendo con el alumno durante su curso en media superior. Entonces se cuenta con esta base de datos, eso fue parte de una gestión, se cumplió el objetivo. Esto que ven aquí es información de la infraestructura operativa del plantel muestra, que es el CEBETIS 47, que tiene 1,495 alumnos, 38 grupos,
64 maestros, 48 administrativos, 6 especialidades o 6 carreras, 2 turnos. Entonces, bajo estos números, introducir a los maestros a que hagan uso de un proyecto, de una implementación, no fue una tarea fácil en el uso de la herramienta y de todo lo que implicaba. En este proceso se tuvieron que aplicar otra serie de elementos que fueran atractivos para el docente. Eh, Ahorita en la herramienta se llama Meta 30. Esta Meta 30 es la que administra esta información y en la cual se le implementaron elementos para poder obtener las evidencias que me van a arrojar mi ontología educativa. Ok, aquí yo voy a explicar el proceso general de lo que implicó, de lo que nos arrojó por ahí elementos, muestras, para poder determinar esos puntos que ya había mencionado hace rato sobre las evidencias y productos. Por ejemplo, el proceso da inicio en el periodo agosto 21, enero 22, que fue este semestre que está terminando. Tenemos nuestro plantel muestra a través de esta herramienta. Se genera la carga académica, se elaboran los horarios, se obtienen esos horarios que se le entregan al maestro. El maestro hace su planeación académica para cargarla en la plataforma nacional, que viene siendo planeación didáctica. Como esto tarda 10 días en que se cierre o se sepa la información que ya cargaron los docentes, se generó un concepto que son los objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje me permitieron concentrar esas evidencias, esos productos que van a formar parte de mi seguimiento, de esa trazabilidad. Bien, aquí voy a hacer un espacio solamente para comentar sobre el objeto de aprendizaje. El objeto de aprendizaje, de acuerdo al autor David Willey, dice que cualquier recurso digital que pueda ser usado como soporte para el aprendizaje. Allier dice que son pequeñas estructuras independientes que incluyen un objetivo, una actividad y una evaluación. Para esto, bueno, el objeto de aprendizaje es una herramienta de trabajo que permite estandarizar los contenidos digitales, permitiendo su reusabilidad. ¿Cómo está conformado? Tiene atributos. Puede tener un concepto, un texto, una imagen, puede ser un video, puede tener un foro. Aquí mi foco fue producto, porque no todos los maestros iban a generar esa parte de generar los productos. El producto tiene una parte evaluativa o evaluación que puede ser conceptual, procedimental y actitudinal. Un producto puede ser un documento PDF, una imagen, un texto o un enlace, un link, que obviamente baje cualquier otro tipo de documento, video o según lo que se le pida al alumno. El punto es de que esta implementación para llevarla a cabo con los 68 docentes era una estructura demasiado compleja por la situación de la pandemia. Entonces, ahorita voy a explicar que ciertos elementos fueron aplicados a ciertos actores dentro del dominio que estamos trabajando, que es la ontología educativa. Van a observar en qué consiste. Después de aclarar qué era el objeto de aprendizaje, aquí en esos atributos, es reusable, es evaluable, puede tener una asignatura, un conjunto de temas. El alumno, en base al tema, tiene un objeto de aprendizaje que es evaluable, que se le aplica un valor, tiene una fecha de entrega. Esto es la parte de la planeación del docente, esto es lo que hace el docente. El alumno obviamente va a entregar su producto, que puede ser un link, un documento PDF, entrega al alumno, y después viene la parte de evaluación del docente con un valor obtenido y una retroalimentación. Ok, sigo en mi diagrama, en el proceso anterior. Después de que elaboró los objetos de aprendizaje, existen procesos de reinscripción de alumnos. Es cuando inicia el curso, el maestro ofrece sus clases, se recopilan las asistencias y los productos alimentados en el Meta 30 a la base de datos, y obviamente quedamos que en las calificaciones son capturadas también en esta plataforma, y esas calificaciones obviamente ya aplicado al término del parcial, obtenemos esos valores y se alimentan en la base de datos para obtener ciertos procesos y que el alumno vaya
continuando y consulte boletas y se hagan análisis de la información de esas calificaciones. Existe una bitácora, ahorita voy a explicar lo de la bitácora, existe un mecanismo de casos, y aquí hay una herramienta, o es OneEdu, que es ontología educativa, donde se pretende contener esos elementos que en un futuro esa parte del lenguaje pueda ser utilizado por otros subsistemas para producirnos esos RDF o esa información, ya sea la plataforma o cualquier herramienta que ellos utilicen. Entonces, esto, una vez que podamos tener las consultas de esta herramienta, se obtiene información donde vamos a determinar si el alumno requiere tutoría académica. Si requiere tutoría académica, se le asiste con el docente, se canaliza con el docente. En caso de que no, se pregunta si el alumno requiere orientación educativa. Si es un sí, se genera un caso y se le da seguimiento al alumno a través de este caso. Existe otro parcial, se vuelve a regresar y se vuelve a producir para el siguiente parcial los mismos procesos. Entonces, nuestra información que se está generando aquí se va a poner a disposición a través de esta ontología, ¿sí? Ok, en caso de que no exista otro parcial, aquí se me saltó esta figurita, pero bueno, en caso de que no exista otro parcial, se pregunta si está reprobado el chico o no. Esto ya es cuando tenemos la calificación final. Todo el mecanismo preventivo se debió efectuar antes. Si está reprobado, tiene otras oportunidades como el extraordinario. En caso de que haya reprobado el extraordinario, existe la oportunidad de recursamiento. Si está reprobado el recursamiento, obviamente ya se convierte en alumno irregular, ya no se rescató este alumno, y en este caso ya puede incidir en una baja temporal o puede reinscribirse como alumno irregular. En caso de que no haya sido reprobado y ya cursó todo esto, la pregunta es si ya concluyó su bachillerato. Si no lo ha concluido, entonces es promovido al siguiente nivel. En caso de que en alguno de estos elementos no haya reprobado, bueno, se regresa a este punto, que es el alumno es promovido al siguiente nivel. Aquí, ahorita es un ejemplo a este elemento, el proceso que se está llevando internamente con lo que les estoy presentando, con lo que les voy a presentar. Bien, para la ontología, yo utilicé las siguientes muestras o los elementos que estoy aplicando, como es el registro de asistencia. El registro de asistencia se obtuvo de los 38 grupos de los 1,495 alumnos. Esto fue una tarea que más adelante tengo oportunidad, les voy a mostrar. Se requiere el apoyo de los 64 docentes. Si los docentes no cuidan ese detalle del registro de asistencia, se nos va a fugar información y no vamos a tener ese control. Para efectos del seguimiento de los productos, se aplicó la parte donde podemos controlar las evidencias que entrega el alumno, las asistencias del alumno. Se trabajó con 3 grupos, es decir, 89 alumnos. Los grupos fueron el quinto A, quinto B, quinto C de programación. El otro punto a considerar es el programa institucional SINATA de las tutorías. Es donde se ofrecen las tutorías académicas y se da la canalización para que sean atendidos los alumnos por estos tutores académicos. En total hay 38 tutores. Son los que también hicieron uso de la herramienta para generar esas evidencias y atender a los alumnos. Estos tutores, además de ser los 38, tienen 2 coordinadores de tutorías. Y el otro punto que se consideró al estar en tiempo de pandemia y estamos en confinamiento, bueno, se aplicó los programas de actividades semanales de 38 grupos. Es decir, cuando entraron, estábamos en confinamiento, entonces los alumnos de nuevo ingreso no conocen a sus maestros, no saben qué actividades van a dar, con qué van a trabajar. Bueno, se implementó este programa de actividad semanal que contiene información que se obtiene en Meta 30, o sea, la consulta al alumno, y obtiene información de en qué plataforma va a trabajar el maestro, cuál van a ser el producto de la semana, cuáles son los links o las claves para acceder ya sea Classroom o al mecanismo que el docente haya definido. Entonces, estos son elementos de control o son elementos que se aplicaron
en esta muestra que ahorita voy a mostrar más adelante los resultados. Por ejemplo, esto que ven aquí, para aplicar los elementos de control se generó un catálogo con una bitácora. El punto es que, por ejemplo, tengo el control de evidencias del alumnado y el control de evidencias del docente. Esto que está aquí viene segmentado con los elementos para construir la calificación parcial. ¿Cómo la construyen? Con los registros de asistencia, con las entregas de los productos y con la entrega de los productos en texto. El alumno tuvo interacción con la herramienta. ¿Qué elementos puede entrar el alumno a consultar? Impresión de su boleta. Es un elemento importante informativo para padres de familia y alumnos. Consulta del plan de actividades, es decir, cuántas veces le dio uso el alumno a ese plan de actividades. Posteriormente, participar en la evaluación de la tutoría grupal, es decir, al término de del semestre, se evaluó la acción tutorial. Todo esto que les estoy presentando en una primera medición, solamente este semestre dio inicio todos estos procesos. Por el caso del control de evidencias docente, esto que ven aquí viene segmentado en cuántos procesos de la planeación académica participó. Es decir, su plan de actividad semanal, su elaboración del curso académico, su elaboración de objetos de aprendizaje, la aplicación de la evaluación de los productos a los alumnos y el consultar el control de evidencias por objeto de aprendizaje. Luego, tenemos otro segmento que no es menos importante, pero sí valioso, porque la interacción del docente en línea, pueden consultar su horario personal, consulta la EVA semestral, que es el conjunto de materias con sus calificaciones parciales en un solo renglón. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Y viene también la consulta de sus planes de actividades semanales y la consulta de los grupos desde la opción de escolares. Este otro que está aquí es Programa Institucional SINATA. Es un elemento muy importante que contiene el análisis por parcial de cada alumno que se debe de canalizar análisis académico a las tutorías académicas o a las asesorías de orientación educativa. Y un reporte general de reprobados, porque también al terminar el parcial, los reprobados, ya vimos en nuestro proceso que tenemos extraordinarios y tenemos otras opciones. Bien, ahora, esto que ven aquí van a ser, estos elementos vienen siendo las especificaciones del dominio. Es decir, son las reglas del juego con las cuales voy a poder lograr armar mi ontología. Por ejemplo, debemos de contar con un catálogo único de planteles para dar seguimiento a la trazabilidad de alumnos. Contamos ahorita, se debería de contar con todos los subsistemas, solamente tenemos 2. Un catálogo único de docentes, considerando que los docentes de tiempo completo solo pueden pertenecer a un subsistema. Aquellos docentes con medio tiempo o 3/4 de tiempo pueden pertenecer a más de un subsistema. Existen docentes por contratación de interinatos o plaza. Hay elementos que no podemos controlar, como por ejemplo, un alumno puede dejar el plantel por cambio de residencia, por problemas familiares, o por solicitud de cambio de plantel, o simplemente el padre de familia lo puede dejar en baja temporal, ¿sí? O sea, por alguna razón X. Entonces, estos son elementos que me van a permitir más adelante conformar mis propiedades de objeto. Ahorita, más adelante vamos a explicar eso. Otros elementos importantes a considerar es, para establecer el modelo preventivo a los parciales, es necesario impulsar los programas institucionales que coadyuvan a la permanencia escolar. Esto que está aquí son los elementos que me ayudan a poder ayudar a un alumno para que permanezca. Por ejemplo, hay las becas Benito Juárez, las planeaciones académicas. Si hacemos una planeación académica, podemos obtener aquellos trabajos, evaluaciones que podemos obtener de nuestros alumnos. Existe el reglamento escolar, que pues también tiene reglas. De hecho, aquí no las mencioné en el documento escrito, sí vienen las reglas, como por ejemplo, el 20% con el 21% de inasistencias,
el alumno pierde derecho a exámenes extraordinarios, puede tener cierto número de materias reprobadas, o sea, hay características que el reglamento escolar define su permanencia o las reglas del juego que también son inevitables en caso de que repruebe el alumno, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Tutorías, que es el SINATA, que es todo un procedimiento que influye para que el alumno, son los actores que influyen para que el alumno permanezca en la escuela. Entonces, nuestra ontología, cuando hagamos una consulta y nos arroje o determine que debe de llevar una asesoría, que debe de llevar atención por orientación educativa, se lo va a detectar y obviamente debemos de accionar este Sistema Nacional de Tutorías en nuestro proceso que se encuentra en Meta 30. Los cursos académicos, que es lo que genera el docente, los objetos de aprendizaje, que son los elementos importantes para poder, desde el primer día de clases, llevar el seguimiento del alumno. Esto que ven aquí vienen siendo los pasos para la creación de la ontología. Lo que acabamos de ver anteriormente es la definición del dominio. Son las características que van especificando las reglas del juego o la relación que va a existir entre las clases que van a existir en la ontología. Ok, en este caso fue la parte que vimos. Las características de la ontología van más orientadas en sí al lenguaje, en dónde lo vamos a tener, es decir, cómo lo vamos a consultar, su descripción, comentarios, la versión de la ontología. O sea, son datos propios a la hora de crear la ontología. En este caso está este sitio donde contiene en este momento las clases, contiene las propiedades de objeto y las propiedades de datos. Aquí vamos ahora con la definición de clases. Para la definición de clases de todo esto que les acabo de mencionar, contamos con la base de datos de la planeación didáctica y contamos con la base de datos de Meta 30. Tiene cada una sus características de parte de lo que ya vimos. Ya mencioné el número de registros o de valores con los que cuentan en estas herramientas. Bien, viene ahora la definición de clases. Esto no es traducir la base de datos, no es traducir la base de datos a generar clases en el lenguaje ontológico, sino que se busca qué información es importante para poder construir esos elementos que me van a aparecer en mi herramienta. En este caso, ahorita voy a interactuar con la herramienta de Protege, que es la que se utilizó, para que, para que la vean. Quiero mostrar las clases que se obtuvieron como parte de este análisis. Ahorita está cargando la herramienta. Sí se está viendo, ¿verdad? La pantalla negra. Ok. Sí, sí se ve. Bueno, se veía, ahorita se ve blanco. Sí, gracias. Este cargo. Ok, voy a abrir la herramienta que ya contiene esa parte, ya el diseño de lo que estoy presentando. Y vamos a ver, por ejemplo, las clases. Esto que ven aquí vienen siendo las clases que son producto de estas, por así decirlo, de estas dos bases de datos, donde cuento yo con alumnos, asistencia, calificación, carga académica, casos. Por aquí abajo vienen subsistemas, planteles, personal, periodos, ¿sí? Esta información que ustedes ven aquí son las clases. Cuando yo quiero verlo, su representación, por ejemplo, gráficamente, yo lo veo de esta manera. Generalmente en la ontología empezamos con una clase que se llama OWL. Si yo aplico esto, me arroja mis clases. Observemos cómo se ven. Voy a tratar de ponerlo de esta forma. Estas son mis clases. Y empezamos ya con un primer momento que es esta relación. Esta relación vienen siendo propiedades de objetos que van a establecer esas reglas y características que le van a dar esa relación de que, por ejemplo, un grupo tiene un conjunto de alumnos, un plantel tiene un conjunto de personal, ¿sí? Esta es la parte, este es el primer momento donde ya tenemos creado estas clases. Ok, en un segundo momento viene la parte
viene la parte de las propiedades de datos. Es decir, en las propiedades de datos, yo voy a determinar o a conocer cuáles son los elementos que van a constituirse o van a estar integrados en una clase. Por ejemplo, voy a regresar a este dato. Por ejemplo, yo tengo mis siguientes propiedades de datos, que son estas. Esto que ven ustedes aquí vienen siendo mis propiedades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Apellido paterno, apellido materno, son dos propiedades de datos que aquí en este momento no dicen si son del maestro o del alumno. Estas propiedades de datos son datos genéricos que se van construyendo y que tienen un dominio. En este caso, el dominio de este apellido paterno y materno viene siendo personal y alumnos. Es decir, un alumno puede tener apellido paterno, materno y nombre. También un trabajador, apellido paterno, materno y nombre. Entonces, esto tiene un rango. Nos dice que viene siendo un dato de tipo string. Entonces, este dato viene siendo, es una propiedad que se va generando. Por ejemplo, esto que ven aquí es A1, A2 y A3. Son las asistencias del parcial 1, las asistencias del parcial 2 y las asistencias del parcial 3. Si yo los voy identificando, voy viendo que la asistencia 1, 2 y 3 pertenecen a la clase de calificación y son un dato de tipo entero. Entonces, esto que ven aquí son la definición de las clases, perdón, de las propiedades de datos, que son, obviamente son el producto ya de haber hecho todo obtenido de Meta 30 y de la planeación didáctica, cuál es la información que realmente me va a ser útil. Esto tiene una descripción para efectos de que el usuario, cuando haga consulta de la ontología, que está aquí en OneEdu, aquí vienen las clases. Y entonces viene explicado, por ejemplo, la clase de alumnos, que está por acá, vienen los planteles, da una pequeña explicación sobre planteles, sobre estados, sobre la clase de periodos, y viene un pequeño ejemplito de cómo se ve representado en la herramienta. Entonces, esto que ven aquí es el diccionario que está descrito, que también viene en el documento, pero esto va a ser para poder hacer uso de la herramienta explicando cada uno de sus elementos y en su momento, ¿verdad? A un trabajo futuro puedan poder hacer uso de estos elementos. Ok, estos fueron las propiedades de datos. Más adelante tengo lo que vienen siendo mis propiedades de objetos. Una propiedad de objeto viene siendo, por ejemplo, esto que ven aquí. Un alumno pertenece a grupos. Un alumno tiene asistencias. Un alumno tiene calificaciones. Esto establece la relación entre una clase, entre dos clases o entre más clases, y que me van a representar lo que viene siendo en sí la organización de mis datos. Por ejemplo, vamos a tratar de ver un ejemplo, este caso que mencionamos de los alumnos. Si yo abro alumnos, observemos qué sucede. Este viene siendo think, que es mi objeto principal, y todos los vínculos que existen en estos enlaces o intersecciones, son intersecciones, quiere decir que, por ejemplo, un alumno puede tener asistencias. Este alumno, esto que ven aquí, se llama individuo, que ahorita lo vamos a ver. El alumno también está asignado a un grupo. El alumno tiene calificaciones. El alumno tiene curso monitor. Este de curso monitor en sí funciona, el cual conserva todas las evaluaciones de los alumnos, las evidencias que se van generando parcial con parcial, están controladas por esta clase. Y, por ejemplo, un alumno también tiene casos. Si observan ustedes, tiene una intersección doble. Entonces, quiere decir que yo puedo tener un
un caso registrado, ¿verdad? Como alumno. O, por ejemplo, quiero saber cuántos casos de reprobación tengo. Entonces, un caso puede tener un conjunto de alumnos. Entonces, esto que ven ustedes aquí ya me está representando, ¿verdad? En un momento dado, me está representando en estas intersecciones mis objetos de aprendizaje. Perdón, mis propiedades de objetos. Esto que ven acá, si yo me coloco aquí, me arroja y me dice que, por ejemplo, aquí dice, un alumno tiene evidencias monitor. Me coloco aquí y aquí nos dice que un alumno tiene asistencias. Entonces, estos elementos que ustedes ven son muy importantes porque con esto yo ya voy construyendo esa parte semántica que ya tiene sentido a la hora de estar obteniendo esos datos. Ok, voy a regresar a la presentación. Las propiedades de objetos entonces serían los enlaces que tendrían características, restricciones. El otro elemento que vamos a aplicar son los individuos. Un individuo es un elemento del entorno real, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, les voy a enseñar cuáles son mis individuos. Voy a poner este ejemplo. Todos estos que ven acá son algunos individuos que yo generé. Por ejemplo, 30 DST. Ese individuo es un plantel. Si observamos, pertenece al dominio plantel y tiene estas propiedades de datos. Un acrónimo, el ID del plantel, estado, nombre de la unidad. Y tiene los individuos, que son estos, ¿sí? Perdón, tiene algunos individuos. Es decir, este 30 DST tiene un alumno, tiene un maestro, pertenece al estado de Veracruz y pertenece al subsistema de Degeti. Esto se va construyendo conforme va uno avanzando. Por ejemplo, yo ya conozco estos datos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo selecciono este objeto, este individuo, perdón, yo lo selecciono, y si ustedes observan, este pertenece al personal. El personal tiene individuos que pertenecen, por ejemplo, al plantel 30 DST, Cebetis, o al estado de Veracruz. Y ahora tiene estas propiedades de datos, que son el correo institucional, el apellido paterno, el nombre, la CUR, categoría, fecha de nacimiento. Son datos que pueden estar constituidos en esta herramienta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo veo, quiero ver, ahorita que yo le dé clic, se descompone cada vez que voy abriendo las propiedades de datos y los objetos. Observen. Asistencias. Este alumno tiene asistencias. Voy a abrir, por ejemplo, los grupos. Voy a abrir curso monitor. Voy a abrir calificación. Ok, voy a darle un poquito, acomodarlo un poquito para efectos de que ustedes vean cómo aplica. Por ejemplo, este es mi objeto inicial que tiene casos. Tengo grupos, tengo mis cursos, tengo una carga académica, tengo calificaciones. Estas calificaciones, vamos a ver, por aquí debe de dar una calificación, carga académica. Tiene asistencia, aquí tengo mi registro de asistencia 1 y 2. Acá está la calificación, acá está la calificación. Tengo las materias. Tengo también de grupos que yo abrí, tengo registrados los 3 grupos que les platiqué de la muestra. Acá están. Tengo esos grupos, pertenecen a una especialidad. Esto que ven aquí, que se ve en grande, pues, vienen siendo las evidencias del alumno. Es decir, esto corresponde a un parcial nada más. Sí, son las evidencias del alumno. Acá está, este es el curso monitor. Este es el alumno. El alumno está por aquí identificado con este dato que viene acá. Este es el dato del alumno. Entonces, si ustedes observan, yo ya tengo una herramienta o un lenguaje de acuerdo a toda esta experimentación que se dio de obtener los datos conforme fuimos avanzando durante el semestre. Llegamos a armar esta herramienta, o más bien este lenguaje, con estos elementos para efectos de poder dar sentido. Ahora,
¿Cuál es el punto? Estoy presentando solamente un alumno con el ejemplo de los 3 grupos, con solamente una calificación, con solamente 2 registros de asistencia. ¿Por qué hago esto? Porque si yo pongo 1,400 alumnos, sería una madeja gigante de datos que obviamente ya no sería operable aquí y que en este momento, como parte del diseño de la herramienta, los datos que estoy presentando como individuo son una muestra para efectos de poder maniobrar y ver cómo se está comportando la información. Si yo me acerco a por ejemplo, a este, que viene siendo de curso monitor, me voy a ir a un control, que viene siendo esto, se ve de la siguiente manera. Aquí adentro, en este cuadrito amarillo, vienen las propiedades de datos que pertenecen a este individuo que corresponde a la dosificación. Perdón que te interrumpa, se nos está acabando el tiempo para la retroalimentación. Trata ya de concretar, que hay muy extenso tu trabajo. Ok. Ahorita no va a dar tiempo de revisarlo todo para que pueda hacer preguntas. Ok, nada más muestro el último dato que son las cantidades de las muestras obtenidas. Para efectos de las evidencias de los alumnos, hubo 6,453 asistencias. Los productos entregados fueron 1,629 y 174 en texto. En total, 8,256 productos de control para evaluación. La participación del alumno fue de 27,702 registros. En el caso de las evidencias docentes con respecto a planeación académica fueron de 1,935, interacciones en línea 1,737 y productos de SINATA o la acción tutorial fue de 449. En total fueron 40,079 registros clasificados en esta tabla. Bien. Muy bien, muchas gracias. Es que es apasionante y además me gusta cómo te apasionas con el trabajo que estás haciendo y todas las posibilidades que le has encontrado. Eso es realmente interesante. Felipe, ¿tendrás algunos comentarios o preguntas para Alberto? Realmente ahorita no, digo, me gustaría leer el documento, digo, llegó en la mañana y digo, para ya no atrasar y perder la programación que tenemos, te enviaré mis comentarios por correo, pero realmente está muy interesante, muy bien, y realmente, bueno, ahí serían comentarios, ¿no? O sugerencias, más que corregir, ¿no? Sería todo para no atrasarnos. Gracias. Gracias, Felipe. Doctor José Luis. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, Alberto, pues hemos estado trabajando pues un poco ahí a la par en algunas reuniones. Lo que tú manejas es una ontología de dominio, y el dominio es la forma en la que estás siguiendo la metodología, que es la metodología pues digamos, ideal. Entonces, la representación del conocimiento que estás plasmando en la ontología está bien, es correcta de acuerdo a las necesidades que tienes, y en México no hay una ontología de ese tipo. O sea, no la hay, solo quedará poblarla, ya que si viene de toda tu información de base de datos relacionales, pues tendrás que hacer la respectiva extracción de datos y poblarla. Después de que hagas la población, ya decidirás si haces un vocabulario en caso de que haya terminología diferente entre planteles, es decir, un alumno, tu plantel lo maneja como alumno, otro plantel lo maneja como estudiante, entonces necesitarás un 6+, ¿no? Es lo mismo que educando, 6+, estudiante y ese tipo de cosas, pero solo son afinar ciertos detalles para hacer homogénea la terminología. Y ya de ahí pues tendrás que echarte un clavado en Sparkle para hacer las consultas que necesitas y ver si utilizas algún gestor de ontologías, de almacenamiento de información de ontologías. De ahí, son cuestiones bastante técnicas. De ahí lo importante que es el modelo, porque no puede haber un desarrollo sin un buen modelo. Si tienes ya bien la ontología, que para mí está bien, como yo leí hace un momento el documento,
me parece que va muy bien la aplicación de la metodología y de la representación de conocimiento y de dominio. Entonces, pues felicidades. Ya te haré llegar mis observaciones también en el documento. Sí, doctor, Gracias. gracias. Gracias, doctor José Luis. Ya en la sesión de trabajo que habíamos tenido, comentamos algo, Alberto. El gran reto, te decía ese día, pues es trasladar al documento todo esto que ahorita pues es un conocimiento implícito. O sea, la herramienta la dominas muy bien, lo que se puede hacer con ella, la forma en que se construyó. Entonces, el gran reto es cómo transferirlo al documento para, a su vez, a través del documento, hacer esa transferencia y esa aportación al conocimiento, tal como te decía ahorita el doctor José Luis, que pues esto no se hace mucho en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual, reviso ya con detalle el documento que nos enviaste para poder hacerte algunas recomendaciones. Y Alberto, y esta ha sido una recomendación que le hemos hecho a todos, aquí está Brígida que se la hicimos ayer, ya ahorita hay que trazar un plan cuyo destino ya no es seminario 4, claro, pasamos por él, sino ya el destino es la entrega del documento final y el examen, ¿sí? Entonces, sabemos que el tiempo ideal de julio es muy apretado, pero pues, normalmente sería muy buen tiempo tener el documento listo para revisión antes de fin de año, que ya esté siendo revisado por los dos, además de nosotros tres, los dos sinodales adicionales, y que pues ya podamos tener a la vista que ya tu visión sea tu examen, más que el seminario 4, tu examen. Ya todos van muy avanzados, todos van acelerando hacia la recta final, entonces ese debe de ser el plan. ¿Qué hay que hacer de aquí hasta estar el documento? Una recomendación que hizo hace rato el doctor Jonathan, pues es ya también irse preocupando, es el momento, el seminario 4, de preocuparse por los elementos de estilo, ya darle los elementos finales de esos detallitos engorrosos de los tamaños, los tipos, las formas, los detalles de presentación que luego y los dejas al final, hay que volver a repasar todo el documento y hay cosas que se pueden ir haciendo desde ahorita. Sí, entonces voy a revisar el documento que nos mandaste para puntualizar algunas cuestiones en este sentido y pues igual que ha pasado con todos los que hasta ahorita han pasado contigo, todos han presentado avances muy sólidos, todos los casos hemos tenido un proceso de asesoría del director muy fuerte, muy oportuno y se ha notado en los trabajos. Así que también me uno a las felicitaciones y pues ya, vamos a cargar la recta final con mucho entusiasmo y viene la parte más importante. Y nuevamente muchas felicidades. Gracias, doctores. Gracias. Bueno, muy bien, pues ya estamos por aquí porque somos el mismo jurado, ya está por aquí desde hace rato tomando tips y calentando motores Eric. Entonces voy a cortar la grabación de Alberto para que quede separada y poder iniciar la grabación para él.